En primer lugar, buenos días para todos y para todas, y bueno, agradecer la invitación. Ariana y los colegas saben que para mí siempre es un gusto colaborar, estar, y bueno, y aparte es un elogio que me inviten a compartir experiencias o propuestas con ustedes y justamente en este marco del propedéutico. Para empezar, me gustaría un poco el contexto de esta charla taller. En el 2018, el sector de filosofía, el sector de inspección de filosofía y ciencias sociales me invitó a participar de un proyecto que se llama Leer, Escribir, Hablar y Escuchar en Ciencias Sociales y Filosofía, y en ese momento lo que presenté fue una charla. Como ese proyecto fue creciendo y esa charla fue como cobrando vida, pasó a ser un taller cada vez más extenso en diferentes partes del país, y después con la pandemia ese proyecto se cortó un poco porque todo el trabajo era presencial, y quedé con la inspección de geografía, en donde en el 2020 y 2021 se trabajó en muchísimas ocasiones con docentes de geografía, docentes ascriptores. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad este taller está pensado para la enseñanza de la lectura y la escritura, y en este caso para la elaboración de consignas en el marco de las ciencias sociales, fundamentalmente o focalizado en la enseñanza de la geografía. Yo cuando voy a hacer talleres a algunos liceos, ya no es que me atajo, sino que advierto que para algunas áreas, tal vez algunas partes o toda la propuesta puede resultar obvia, o puede resultar o puede pasar en el área de lengua. Capaz que para el idioma español o literatura, esta propuesta de armar consignas para escribir es como más que conocido. Pero bueno, siempre está bueno ver desde otra asignatura cómo se aborda el tema, qué autores se emplean, bueno, y tal vez en este intercambio, justamente, bueno, discutir, dialogar. Pero bueno, ese es el inicio, ¿tá? ¿Cuál es la finalidad? ¿Desde qué lugar se piensa esta propuesta? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar por el título. Justamente quedó bien acotado. La propuesta consiste en presentar algunas recomendaciones justamente para elaborar y gestionar consignas de escritura. Y se elige el tema de las consignas de escritura porque con la inspección de geografía, y supongo que debe pasar con todas las inspecciones, vemos con mucha preocupación el impacto que ha tenido las consignas como herramienta de mediación entre el docente y el estudiante, sobre todo en el contexto de pandemia. En la virtualidad, la consigna pasó a ser la vedette, siempre lo fue, siempre lo es, pero mucho más. Y bueno, si las consignas no están bien pensadas, no están bien presentadas o no son claras, imagínense lo que ocurre en ese vínculo entre el docente y el estudiante, ¿no? Por eso lo tomamos con tanta preocupación y nos dedicamos específicamente entonces a esto de las consignas de escritura, o las consignas que invitan a escribir. ¿Sí? Bueno, rápidamente el temario, voy a pasar por 4 estaciones, rápidamente qué es una consigna de tarea, es decir, acá, en este momento, todos sabemos de qué hablamos cuando hacemos referencia a una consigna, pero considero que está bueno a veces abordar lo supuestamente obvio, porque cuando lo abordamos y lo discutimos, nos damos cuenta que algunos aspectos no son tan obvios como creemos. ¿Ah? Después, rápidamente, la definición de escritura que sustenta la propuesta. El centro de la propuesta es cómo se elabora y cómo se gestiona la consigna de escritura, y algunos ejemplos como cierre. ¿Ah? Bueno, antes de seguir, les digo a los estudiantes de cuarto que vamos a hacerlo lo más interactivo posible. Si hay alguna duda, alguna consulta, pueden activar el micrófono y hacer la intervención, o ponerlo por el chat, que claro, muchas veces cuando estoy mirando la presentación, no estoy mirando en ese momento el chat. Así que prefiero que habiliten el micrófono, esperen que yo termine la idea y hacen la pregunta. En otros momentos hay unas consignas justamente para trabajar e interactuar. ¿Ah?
Bueno, ahora pasamos entonces a la primera estación o a la primera parte de esta presentación, que es una consigna de tarea. Bueno, creo que todos sabemos que cuando hablamos de una consigna nos referimos a un texto, a un segmento textual que ordena, es una directiva de trabajo, le dice a un otro qué es lo que tiene que hacer. ¿Ah? Entonces vamos a una definición de las muchas que hay, sacada de un documento del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores Paulo Freire, que dice: las consignas escolares o consignas de tarea son enunciados que expresan una orden específica que el alumno deberá realizar. Por lo tanto, las consignas tienen que ser o actúan como una guía, tienen que ser claras, tienen que estar bien formuladas, porque justamente el estudiante tiene que interpretar y entender qué es lo que se le solicita que cumpla como tarea. Ahora, esto que parece tan sencillo es el corazón de la propuesta. Justamente hay muchas investigaciones, pero también lo vivo en los talleres desde lo empírico, que las consignas escolares no siempre son tan claras como deberían ser. Y esto pasa en todos los niveles, en primaria, en secundaria y en formación docente. Yo lo viví el año pasado haciendo un curso de posgrado en una universidad privada, el extranjero, en donde tuve muchas dificultades para tratar de entender lo que la consigna me pedía como orden. Es decir, la consigna no imponía un desafío, la consigna era el desafío. Tratar de entender lo que yo tenía que hacer. Y eso es un gran problema. Y eso, bueno, va en contra un poco de la definición de consigna. Justamente es un texto que organiza al que va a resolver la tarea. Es un texto que le impone una orden lo más claramente posible. Y estas consignas tienen un verbo instructivo, por eso se dice que son textos de instrucción, es decir, una palabra que indica una acción que el alumno debe llevar a cabo. Y acá me interesa subrayar la primera sugerencia o recomendación práctica. Y está bueno que cada vez que hagamos esto, cada uno de ustedes, sin decirlo, vaya como analizando sus propias consignas a ver si se van adaptando o no a estas definiciones o a estos atributos que vamos presentando. Por ejemplo, miren esto. Las consignas tienen, y ahí subrayé, un verbo instructivo, es decir, una palabra, me faltó subrayar una, que indica una acción. Vale decir, si tenemos una consigna que contiene o presenta más de un verbo, es decir, más de una acción a cumplir, podemos decir que ese texto se desvía de la definición de consigna. No es una consigna que respeta lo que debería respetar. Un ejemplo de una consigna, de una propuesta de un estudiante del semipresencial de hace 2 años, no importa el nombre, tenía una ficha de trabajo, la ficha constaba de 4 consignas, esta era una de ellas. La propuesta implica presentar cada imagen que deberá estar identificada con el país de origen, se localice en el mapa y pueda exponer su conocimiento o experiencia de vida al respecto. Sugiero que cuando guarden la imagen puedan describir y comparar la misma con otras imágenes presentadas por sus colegas de grupo. Pueden escribir en Word o PowerPoint. Más allá del contenido geográfico, que es lo que vamos a mirar, miremos la estructura o la formulación de la consigna. Más allá de que el estudiante tuvo la buena intención de remarcar o resaltar con color rojo las acciones, localizar, que es un principio geográfico, que no es lo mismo que marcar, es establecer la posición de un objeto, exponer un conocimiento, una experiencia de vida, describir la imagen, comparar. Bueno, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que le ocurrió cuando presentó esto en la clase? Sin duda los estudiantes quedaron por la mitad del camino. No lograron identificar todos los procesos o acciones u operaciones mentales que están explicadas. Tal vez para nosotros, que somos adultos, lectores expertos, bueno, sí entendemos que tengo que hacer esto, esto, esto y esto, pero sin subestimar al estudiante, muchas veces pasa que el estudiante no logra aprender todas las acciones que tiene que llevar adelante porque
en este texto que consiste o que tiene 1, 2, 3, 5 renglones, miren la cantidad de operaciones mentales que tiene que poner en juego. No estamos diciendo que elimine acciones. Lo que puede hacer es mejorar la redacción y tal vez, en vez de una consigna, que sean 5 consignas, bien ordenadas, tal vez con viñetas, con números, todo eso ayuda, y que el estudiante pueda identificar sin inconveniente cuáles son los pasos, las acciones, los procedimientos o aspectos metodológicos que tiene que cumplir. Repito, tal vez parezca una obviedad, pero miren que estas cosas se ven. Yo lo vivo en carne propia como estudiante, haciendo visitas también lo veo, y trabajando con maestros y profesores también se ven. Que a veces por administrar el espacio de la hoja o de la ficha, porque creen que puede resultar muy abrumador todo un listado de tareas, condensan todas las acciones en 3 o 4 renglones. Bueno, ahí tenemos el primer inconveniente. ¿Ah? Así que, primera recomendación entonces, tener cuidado en que en las consignas no aparezcan más de una acción, más de una operación a desarrollar por el estudiante. Si no, no se cumple con la definición que vimos recién. Bueno, si voy muy rápido, ustedes también me dicen, ¿eh? ¿Ah? Si no, seguimos. Bueno, ¿qué definición de escritura sustenta la propuesta? Y vamos a atarlo con la definición de consigna. Para esto tomamos a una autora que es una referente en la didáctica de las ciencias sociales, que es Analía Reale, la que a su vez se basa en 2 autoras que son referentes en el área de lengua, que son Paula Carlino y Maite Alvarado. ¿tá? Con esas 2 propuestas, ella elabora o publica un libro que es Leer y producir textos en ciencias sociales, y hay un capítulo destinado a la escritura, es decir, aprender ciencias sociales escribiendo, ¿tá? O escribir para aprender ciencias sociales. Ella plantea, toda tarea de escritura es concebida como una actividad de resolución de problemas. En este caso, de naturaleza discursiva, un problema retórico. Y comprende básicamente el manejo de un tema, el conocimiento del destinatario y la determinación de la finalidad del escrito que se va a producir. Bueno, vamos a detenernos, vamos a desglosar la definición, o al menos este fragmento. Esto no es menor. Toda tarea de escritura. Esto significa que si lo que propongo como tarea de escritura no está dentro de lo que viene después, no se considera escribir para aprender, por ejemplo, geografía. Muchas veces los estudiantes pueden estar registrando, pero no escribiendo. En didáctica de la geografía, lo hago bien puntual, se entiende que escribir, y acá viene, es aquella actividad que yo utilizo, pongo en práctica para resolver un problema retórico. Es decir, un problema que me impone la asignatura o la ciencia y que solo puedo resolver escribiendo o leyendo. Si yo estoy escribiendo, entre comillas, y no estoy resolviendo un problema, un desafío geográfico, en didáctica de la geografía no se considera escritura. No quiere decir que esté mal lo otro, porque puede ser el primer paso, pero las cosas por su nombre. ¿ah? Así que entonces, toda tarea de escritura es concebida como aquella actividad que yo pongo en acción para resolver un desafío, un problema que solo puedo justamente resolver con las herramientas que me da la asignatura o la ciencia a través de la escritura. Y esa resolución o ese problema retórico comprende en esta definición 3 componentes, pero son 5 que presento después. ¿ah? El manejo del tema, el conocimiento del destinatario y la determinación de la finalidad. Es decir, sobre qué voy a escribir, para quién voy a escribir y para qué. Ahora lo ato con lo anterior. De acuerdo a estas 2 definiciones, una consigna de escritura, es más, voy a usar un término litwiniano, una buena consigna de escritura es aquella que actúa como un problema retórico a resolver en la asignatura.
Si la consigna de escritura no me invita a resolver un problema, en didáctica, al menos de la geografía, no podemos hablar de escribir, de escritura. ¿Ah? ¿Venimos bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, Bien, muy bien. Ahora vamos a profundizar un poco esto que fuimos presentando con una pincelada, pero que muestra un poco desde qué lugar digo lo que digo o propongo lo que propongo. Entonces, ¿cómo se elabora y gestiona una consigna de escritura? Entendiendo la consigna, voy a hacer como una síntesis, como aquel segmento textual que actúa como una directiva de trabajo que contiene un único, obviamente estoy repitiendo por gusto, un verbo que indica una acción a cumplir. Y que para que sea una consigna de escritura, debe invitar a resolver un desafío o un problema retórico de la asignatura, escribiendo y con las herramientas que esa asignatura me brinda. En realidad falta un elemento clave, que es la lectura. Yo no quiero como abrumar, pero para escribir hay que leer, que eso lo vamos a ver después. ¿Tá? Porque tiene que ver en una secuencia didáctica en qué momento aparece el desafío, que es el problema retórico. Bueno, entonces, ¿cómo se elabora y gestiona una consigna? Vieron que en la definición, voy para atrás, de analía reale, se presentan 3 de los 5 elementos o componentes que debe tener una consigna para hacer una buena consigna de escritura. Bueno, ahora les presento los 5, esos 3 y los 2 que faltaban. Y en este título es importante lo que está subrayado. Miren, porque después va a cambiar. Preguntas, o pueden ser pautas, para crear un problema retórico. Y aquí está la gran sugerencia, el gran aporte, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que debo tener en cuenta para elaborar una consigna de escritura que sea pertinente, oportuna, rigurosa, ¿no? Por suerte son 5 elementos y no 14, que también está bueno. 5 buenos elementos. Esto no quiere decir que no se puedan agregar otros, pero son como los elementos básicos, no de mínimo, sino de base, ¿tá? Que no puedo desviar, que no puedo esquivar. ¿Qué se va a escribir? ¿Sobre qué se va a escribir? ¿Para qué se va a escribir? ¿Para quién? ¿Y de qué posición? A mí me gustaría ampliar un poquito cada una, porque cuando se trabaja con los estudiantes muchas veces aparece cierta confusión entre el qué y el sobre qué. A veces cuando preguntamos qué se va a escribir, responden el sobre qué. Entonces está bueno detenernos un poquito. El qué se va a escribir hace referencia al género, en este caso el género de texto, usando un término de Bolígeno, o bueno, Bakhtin, que después lo tomó, que en realidad robó, pero bueno, que Broncar lo denunció. Pero más allá de eso, ¿qué se va a escribir? ¿En qué formato? Voy a escribir un informe, un artículo, una tesis, un proyecto de intervención, un proyecto de investigación. Si vamos al ámbito escolar, un prólogo, una reseña, una carta, ¿no? Ahí tenemos los géneros, que muchas veces en las consignas no están explicitados. Y ahí tenemos el primer inconveniente. No se le anuncia al estudiante, no se le orienta hacia cuál es el género de texto que tiene que recurrir para escribir lo que pido que escriba. ¿Ah? Es más, haciendo un estudio de consignas escolares o consignas de tarea en los manuales escolares de geografía, me encontré que en la mayoría de las consignas de escritura el género no está, el formato, es decir, ¿qué se va a escribir? Bueno, el sobre qué es lo que generalmente sí aparece en casi todas las consignas, es el tema. Bueno, ¿sobre qué se va a escribir? Sobre la problemática ambiental en el río Nilo, sobre las migraciones en América Latina, sobre el conflicto territorial en la frontera Estados Unidos-México, etc. ¿Para qué se va a escribir? Bueno, otro, yo podría decir, problema. No siempre está aclarado el para qué, la finalidad. Bueno, se escribe para informar, demostrar, denunciar, describir, comparar, ¿no? Yo sé que en lengua
esto de la descripción y eso, yo sé que la tipología de Adam ya no la estamos usando, nos estamos parando en la propuesta de los géneros, pero en geografía, por eso hablo de textos que describen, tenemos lo que llaman los principios básicos de la geografía, que son los principios que sustentan el discurso. Y la descripción es un principio. Por lo tanto, en geografía, los científicos, los geógrafos y geógrafas, sí elaboran textos con descripciones, no textos descriptivos, textos con secuencias descriptivas, ¿no? O secuencias explicativas. Por eso hay que aclarar muy bien, pero bueno, ¿para qué se va a escribir? Bueno, por ejemplo, para denunciar. ¿Para quién se va a escribir? Y acá tenemos el destinatario, que hay que ver si en nuestras consignas también se aclara para quién se va a escribir. Generalmente queda implícito que los estudiantes escriben para el docente. Pero muchas veces está muy bueno el juego de roles o poner al estudiante en lo que se llama escenarios de realidad o escenarios, ¿no?, donde pueda ponerse en distintos lugares, ocupar diferentes roles, ¿no? Posiciones de enunciador diferentes, que muchas veces lo hacemos. Por ejemplo, en clase de geografía, bueno, imagina que eres un guía turístico, o imagina que eres un geógrafo, o imagina que eres un... Bueno, ahí está el otro, que es de qué posición, pero pocas veces aclaramos el para quién. Si se escribe para otro estudiante, si se escribe para todo público, si se escribe para un público reducido, como puede ser para científicos, ¿no? Sin duda que trazar o hipotetizar el lector ayuda a tomar decisiones en relación, por ejemplo, con el tipo de vocabulario que voy a usar. No es lo mismo elaborar una infografía para todo público que una infografía para presentar en un congreso de profesores de geografía. No es lo mismo. El tipo de vocabulario ya cambia porque el destinatario es otro y ese destinatario tiene ciertos conocimientos que otro tipo de destinatario no. Por ejemplo. ¿Ah? Y bueno, lo que dije de qué posición se va a tomar la palabra, muchas veces queda implícito que lo escribe desde el lugar de estudiante, pero está bueno como ejercicio ubicarlo en otros roles, ¿no?, como decíamos hoy. Ahora esto lo vamos a retomar. Era como para darles un marco de referencia para hacer un ejercicio rápido, pero bueno, a ver cómo sale. Para intercambiar. Tomé una consigna real. ¿Ah? Dice, de acuerdo con las pautas para construir un problema retórico, y están abajo con colores para recordarlo, el qué, el formato, el género. ¿Para qué? Si es para informar, denunciar, describir. ¿Sobre qué? El tema. ¿Para quién? Que es ese lector. Y desde qué posición enunciativa, desde qué lugar tomo la palabra. Entonces la pregunta es, de estos 5 elementos, estas 5 pautas para elaborar un problema retórico, ¿cuáles están presentes en esta consigna? Elaborar un texto que informe sobre el conflicto territorial entre Chile y Bolivia por el corredor de Atacama. Nos damos unos segundos para leer la consigna y tratar de identificar. Pregunta cuáles están presentes. No pregunta si están y si están bien presentes. Solo cuáles están presentes. Y habilitamos micrófonos para los que quieran intervenir. ¿El para qué? ¿Dónde lo encontrás el para qué? Cuando dice un texto que informe sobre el conflicto territorial entre Chile y Bolivia. ¿Qué subrayaría? ¿Para qué dónde estaría? ¿Conflicto territorial? A ver, ¿para qué? No, ¿para qué sería informar, no? Ahí está. Informe. Los 3 primeros están. Ahí está, para que informe. Ahí tenemos informar. Después hay que ver si con esa palabra ayudamos al estudiante o esto está claro. Pero bueno, para informar. Dicen que están los 3. Bueno, vamos a ver los 3. ¿El qué? ¿Dónde está? El texto. Elaborar un texto. Texto. ¿Para qué? Para informar. ¿Y sobre qué? Sobre el conflicto territorial entre Chile y Bolivia. Muy bien. Está el qué, está el para qué y el sobre qué. Así que tenemos los 3. Faltan 2. Podemos decir que esta consigna no funciona como un problema retórico porque carece de 2 de las pautas. Pero
tiene 3. Ahora, yo podría poner otra pregunta. ¿Están presentes estos 3? Ahora, ¿están claramente presentados? ¿O están bien presentados? Vamos al qué. Que dijimos hoy que es el género de texto o el formato, le dice un texto. ¿Les parece que ese está bien presentado, ese aspecto? ¿Presenta realmente el género de texto, el género textual? Es muy general. Sí. Un texto. Lo dice Es muy si genérico, es sí. un informe, si es un prólogo, si es... Por lo tanto, dice y no dice. Así que como pauta, podemos decir que no está presente. El para qué, ¿les parece que está claro esto de para informar? Sí, porque es específicamente informativo. Perfecto. Me queda claro que hay que informar algo, no hay que denunciar, no hay que demostrar, no hay que comparar, correcto. ¿Y el sobre qué? Está bastante completo. Bien. Hay que hablar sobre el conflicto territorial entre estos dos países por ese corredor. Correcto. Bueno, así que esta consigna está floja, usando un término coloquial, ¿verdad? Pero tiene al menos 2 de los 5 elementos. Miren esta reformulación. Para el mismo asunto se amplía la consigna. Si quieren lo oralizo y después ustedes la van mirando. Dice, hace unos días llegó una invitación para participar en la exposición Productos Científicos de Estudiantes del Liceo 38 sobre conflictos territoriales. La propuesta consiste en elaborar una infografía que informe, entre paréntesis, describa, localice y explique sobre el conflicto territorial entre Chile y Bolivia por el corredor de Atacama. Se debe tener en cuenta que la infografía va a ser observada por estudiantes, familias y personal del liceo. Volvemos. ¿Qué, para qué, sobre qué, para quién y de qué posición enunciativa? A ver si ustedes encuentran los 5 aspectos o falta alguno. El qué sería donde dice una infografía. Ese sería el... Elaborar una infografía. Tú lo identificás como ¿para qué? Como el qué. Muy bien, el que es cierto. Ahí está. Ya no es un texto. Vieron que al menos acotó un poco. Ahora pide una infografía. Perfecto. El último ítem, ¿se tiene que entender como que tu posición enunciativa es de un especialista? A ver, vamos en la consigna. ¿Dónde te llevó a pensar eso? Porque, bueno, primero porque es esa infografía que informe, esa elaboración que se va a hacer, es muy metódica, es muy científica también, si se quiere, pero a su vez también pide que para quién, el cuarto ítem vamos a decir, especifica que el público lector o el destinatario no es científico, vamos a decir, es público general. Entonces vos no podés usar jerga científica. Correcto. Vieron que qué interesante cuando presentamos una consigna el discutir esto con los estudiantes, por ejemplo, porque dice productos científicos, pero cuidado, porque el público no es científico, es para todo público. Además, cuando se hace un relevamiento o un informe científico, el propio espíritu científico creo que lo excluye usar la jerga. ¿Sí? Solo se puede hacer, capaz que tampoco, pero no sé, cuando va dedicado a un público lector que es evaluador, especialista, científico, ahí sí se puede usar otros términos. Pero cuando es una comunicación, una publicación, sin restricciones ni nada, tiene que ser lo más entendible posible para ese público. Correcto. Yo les cuento porque acá hubo una trampa. Trampa no, porque como toda consigna es situada, y no solo es situada en un contexto temporal y espacial, sino también disciplinar. ¿Qué se entiende por producto científico en geografía? Y para que una infografía sea geográfica, debe tener
como estructura los principios que les nombré hoy básicos de la geografía. Localizar, describir, conectar, comparar, y hay otros. Entonces, para que un producto científico, para que una infografía geográfica sea un producto científico, aunque use un vocabulario no riguroso, la estructura debe ser sí rigurosa. La estructura es científica. Esto que estoy diciendo es propio de la geografía. En biología, en historia, se hará de otra manera. Una infografía geográfica se realiza utilizando los principios geográficos. Ahí es cuando aparece esto de un proyecto científico sobre el conflicto. Tal vez en biología también se puede abordar un conflicto territorial, pero la infografía no va a estar realizada a partir de los principios básicos de la geografía. ¿Vieron que ahí? Darwin, Sí. ¿me permitís una acotación? Que lo que me parece interesante es que dice productos científicos de estudiantes. Y esa información hace que el docente que elaboró la consigna tenga luego, a la hora de corregir, que especificar qué se espera del estudiante. Porque concuerdo con lo que decía Gustavo, hay una determinada jerga o lenguaje científico que requiere de determinados términos, pero también es verdad que la elaboración proviene de estudiantes. Y por lo tanto allí creo que el mediador, que es el docente, estipulará que se puede esperar, digamos, en esa infografía, partiendo de la base de que son estudiantes aquellos que van a hacer dicha infografía. Es decir, qué parámetros de la geografía necesariamente tienen que estar y qué tipo de términos, teniendo en cuenta el público para el cual va destinada la infografía, qué tipo de términos es correcto que estén y otros que no. Si no me parece menor que diga eso la elaboración, productos científicos de estudiantes de tal liceo. Si no existiera esa aclaración, productos científicos, allí sí cambiaría todo realmente. Bien. Sí, ahí está el nudo de esta consigna. Por eso yo les planteaba que cuando la persona elaboró esta consigna, lo que pretendía es que el estudiante usara un vocabulario tal vez no geográfico, pero su intención es que la estructura de la infografía sí fuera geográfica, ¿no? Que se localizara, se comparara, se extendiera, se conectara. Por eso es interesante el trabajar con los estudiantes todo lo que está en esta consigna, que hay muchísima información. Lo bueno es que se le pide un género puntual, una operación mental concreta, ¿no? Esto estaban diciendo recién. Bueno, a ver, miren. Está el qué, que es una infografía, como se nombraron, el para qué, que es para informar, y en geografía, generalmente, los textos que informan sobre conflictos tienen o ponen en escena estos tres principios geográficos. Tal vez en otra asignatura o disciplina, cuando hablamos de informar, cambia un poco, ¿no? Por eso es tan importante también trabajar con los estudiantes qué entendemos por tal término. Voy a usar uno que es muy común, explicar. Explica, y en geografía, obviamente en las ciencias, explicar implica la causalidad. Y en otras asignaturas, la explicación no. O cuando pedimos justifica tu respuesta. ¿Qué entendemos por justificar? Y a veces banalizamos los términos o los usamos muy mal. Justificar, según Neusan Martí o Dolores Kinker, es dar un argumento empleando un marco teórico o un autor. Ahora, cuando ponemos verdadero o falso y pedimos que justifique tal respuesta, no estamos pidiendo que utilicen ni un marco teórico ni un autor. Bueno, entonces estamos usando mal el término justificar y ellos lo están aprendiendo mal. Y a veces hay términos que de acuerdo con la asignatura va cambiando el significado. Por eso es tan importante, bueno, en geografía, cuando hablamos de informar, nos referimos a esto. Cuando hablamos de explicar, nos referimos a esto, y coincidimos con historia, biología, tal vez tal y tal, pero no con... Bueno, aparece el sobre qué, que estaba en la consigna anterior muy bien formulado, el para quién, como dijo recién Gustavo, ¿no? Está claro que es para todo público.
estudiantes, familias, personal, por lo tanto el vocabulario no puede ser rigurosamente geográfico. Y lo que se decía Nélida, está esto que es clave, son productos científicos de estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que se espera que el estudiante elabore? Y ahí está el desafío. Un producto que sea geográfico, pero para todo público. Y ahí, esto es lo bueno en la clase, intervenir para explicar o ampliar o aclarar este asunto. Bueno, lo que ustedes van a tener que pensar para sí, es decir, un ejercicio intrasubjetivo, es si en sus consignas, que los que están en didáctica 3, como mínimo ya llevan 3 años elaborando consignas. En didáctica 1, 2, no, perdón, al menos 2. Y este año, ni hablar. Si en sus consignas de escritura, o las consignas para escribir, aparecen los 5 componentes o los 5 elementos que en este caso plantea Analía Reale. Es un lindo ejercicio para decir, bueno, yo veo que en mis consignas es recurrente que falte el género de texto. ¿Está? Que obviamente supongo que no pasará en área de lenguas, pero en geografía, que lo que conozco, es muy común que ese elemento no esté. Bueno, ahí tenemos entonces los 5 elementos. Y una cosa que no quiero dejar pasar, voy a ir para atrás, no es que sea desprolijo, lo dejé por gusto. Vieron que tenemos una consigna de 3 renglones, 2 renglones y medio, y de repente la consigna se ajusta y se duplica un poco más. Y muchos dicen, pero claro, ¿qué pasa con esto de las consignas muy largas? Mira, acá tengo un informe que elaboró el Ministerio de Educación de la Nación Argentina sobre el tema de las consignas, y en esa investigación encontraron, como uno de los problemas, dice, hemos podido constatar que las mayores dificultades en las consignas, o en la comprensión de las consignas, aparecían cuando las consignas escritas eran breves, poco precisas, con enunciados muy generales, y cuando no existían espacios en los que el docente guía a los estudiantes acerca del significado de cada verbo incluido en sus enunciados. Por lo tanto, no hay que tener miedo a consignas extensas si es que las consignas contienen los 5 elementos y aparte están bien escritas, ¿no? El problema estaría en consignas que tienen 10 renglones y de los 5 aspectos aparecen 2. Entonces, hay una ampliación que no tiene sentido, ¿tá? Hay que buscar el punto de equilibrio, como en todo. Bueno, ahora sí, seguimos avanzando. Entonces, acá les muestro un tipo de ejercicio. A ver, personalmente yo actúo así por mi forma de ser. Soy de construir tablas, esquemas, guías. Entonces me gusta esto de convertir estas preguntas en las guías para construir una consigna que actúe como un problema retórico. Entonces yo tengo siempre esa guía de qué se va a escribir, sobre qué, para quién, desde qué posición, y es completar. Bueno, ¿qué se va a escribir? Una infografía. Y acá un stop. Porque vieron que se ha venido como masivizando, se ha hecho masivo esto del trabajo con infografías. Y está bueno porque es un lindo objeto, pero hay que tener cuidado. La infografía no es un género. La infografía es un organizador gráfico de información. A los elementos de la infografía, esto lo dice Mario Carretero, se le llaman infogramas. Entonces, lo que tiene que elaborar el estudiante es un infograma, que después, cuando elabora 3 o 4 infogramas, uno puede ser un texto, otro puede ser una gráfica, otro puede ser un mapa, otro puede ser otra cosa. Bueno, cuando se organiza esos infogramas, yo termino elaborando la infografía. Digo para ser riguroso, porque lo que hay que trabajar después con el estudiante, bueno, ¿cuáles son los rasgos de un infograma? Primer rasgo, no puede ser un texto extenso. Justamente en una infografía, los textos escritos son breves. Por ejemplo. Así que por eso lo aclaré. Bueno, yo pido una infografía como organizador gráfico o como medio de divulgación científico, como un póster. Yo voy a un congreso de geografía y cuando hay presentaciones veo infografía y póster fundamentalmente. Bueno,
El póster también es un organizador gráfico de información. ¿Tá? Eso hay que tener un poco en cuenta. Pero bueno, no nos vayamos de tema. Infografía, entonces. Organizador gráfico, los infogramas son los componentes. Lo que yo voy a pedir, por ejemplo, es que el estudiante elabore 3 infogramas escritos. Y los otros 2 van a ser imágenes, que también pueden tener un texto que sea un pie de imagen. Eso ustedes lo verán. ¿Sobre qué va a escribir? Bueno, sobre el conflicto territorial, porque es el tema que trabajé o que estoy trabajando. ¿Para qué se va a escribir? En ese caso, para informar. ¿Para quién? Para estudiantes, familias y funcionarios. ¿Y de qué posición? La de un estudiante. Ahí tengo como los aspectos. Todavía no está conformada la consigna, están las partes. Después tengo que, con estas partes, darle forma, redactarla, y ahí sí, bueno, hace unos días llegó una invitación para participar en la exposición, ahí le doy un nombre, y después empiezan a aparecer las partes. Sin duda que esta consigna es perfectible, como toda consigna, pero al menos lo bueno es que contiene los 5 elementos. ¿Tá? Y probada o testeada en grupos reales, esta consigna ha funcionado, ha sido clara. Los estudiantes han podido resolver lo que la consigna como texto instruccional solicita. ¿Ah? Ahora, vamos a la segunda parte, que es la otra sugerencia. Esto está en este informe que yo les acabo de comentar del Ministerio de Educación de la Nación. Gentiletti plantea, la interpretación de consignas, es decir, la lectura de consignas por parte de los estudiantes, no es una capacidad natural y previa con la que los estudiantes deben contar, sino que es una capacidad que se adquiere en una práctica guiada por los docentes, dentro de un entorno específico, el aula, y en relación a unos contenidos particulares, la disciplina enseñada. Entonces, subrayemos, interpretar consignas no es una capacidad que se trae. Y si se aprende en un momento, no quiere decir que se aprende de una vez y para siempre, sino que es una capacidad que hay que desarrollar continuamente y hasta en el nivel terciario, universitario, ¿tá? Porque también las consignas muchas veces mutan en complejidad, por lo tanto también hay que ayudar al otro a que desarrolle esa capacidad que no es natural de interpretar consignas. A ver, la consigna no es otra cosa que un texto, y como todo texto hay que enseñar a interpretarlo, ¿no? Y Dora Riestra nos da una muy buena pista. Bueno, ¿qué implica interpretar una consigna? ¿Cómo ayuda al otro a desarrollar esa capacidad interpretativa, que es una capacidad metodológica? Y Dora Riestra dice, la comprensión de consigna es una capacidad metodológica a ser aprendida por el alumno. Se considera la operación intelectual en la que se descompone una tarea. Y justamente las 5 pautas que presenta Analía Reale, que vimos recién, no es otra cosa que la descomposición o la composición de una consigna que actúa como una tarea a resolver. Entonces, ahí está la parte clave, ¿no? Una operación para descomponer. Miren qué interesante, vieron que hoy yo les dije, miren el título, decía preguntas para crear. Ahora dice preguntas para examinar. Y acá dejamos de estar posicionados en la enseñanza y pasamos a estar posicionados en el aprendizaje. Estas pautas hoy funcionaban como un organizador y una pauta y guía para el docente, en su casa, en su escritorio, elaborando esa consigna. Después que la consigna quedó pronta y es llevada al aula, bueno, esas mismas preguntas pueden ser una guía para que el estudiante descomponga esa consigna que el docente entrega ya terminada. Entonces, qué interesante que el estudiante también acceda a estas preguntas y que podamos enseñarle a descomponer las consignas para identificar esas partes. Entonces, el ejercicio ahora es inverso. Presento en la clase la consigna, con ellos miramos las preguntas y lo que hacemos es lo que yo hice rápidamente con ustedes hace un ratito. Bueno, a ver, vamos a identificar dónde está el qué se va a escribir. ¿Qué es lo que ustedes tienen que construir? Y ahí ellos
identificarán la infografía, y si yo ya lo trabajé, y trabajé lo que es el infograma, con más razón. Si una consigna pide otra cosa, en vez de una infografía, pide una reseña, una recensión, un prólogo, bueno, que ellos identifiquen qué es lo que tienen que hacer. En qué formato, en qué género. Sobre qué se va a escribir. Para qué se va a escribir, para quién y de qué posición. Ahora, claro, no alcanza con que ellos identifiquen esto. Hay que trabajar como hicimos hoy. Bueno, ¿para qué se escribe? Para informar. ¿Qué significa informar en geografía, o en historia, o en biología, o en filosofía? ¿No? Un ejercicio puede ser este que hice con ustedes. Presentar la consigna y con diferentes colores, justamente identificar los diferentes componentes. Esto es un ejercicio primero que a ellos les gusta, ¿no? Esto de categorizar, pero además justamente para entender nada más y nada menos que la consigna que le pide una tarea. Ahora, ¿qué implica esto? Dedicar tiempo a presentar y a leer a interpretar con ellos la consigna. Por lo tanto, se termina eso de la consigna de escritura, que muchas veces la dejamos para hacer de tarea domiciliaria, antes de tocar el timbre, o cuando toca el timbre, decimos, esperen, y les decimos rápidamente la consigna. Bueno, esto un poco en broma, pero esto muestra, este ejercicio lleva mucho tiempo, hay que planificarlo, por lo tanto, como parte de la planificación, debería estar, bueno, en tal momento de la clase, nos vamos a dedicar a interpretar la consigna de escritura, ¿tá? Porque justamente lo que van a tener que elaborar es el cierre de la secuencia didáctica. Entonces es bien importante que ellos sepan bien y con claridad qué es lo que tienen que hacer. Hay que dedicarle tiempo a esto. Y esto se llama avance vertical en la enseñanza. Sí, está bueno eso que dice usted, porque de nada serviría haber tenido una clase magistral, una cátedra magistral, si ellos luego no saben hacer o usted o el docente no les enseñó cómo interpretar la consigna, y ellos luego te hacen la consigna, te la realizan mal. Sí, porque muchas veces lo que entienden, con suerte, tratan de inferir lo que el docente quiso decir, y vieron toda la información que hay en una consigna, y a veces ellos solitos le ponemos mucho peso cuando los obligamos, muchas veces sin querer. No es que los docentes, cuando hacemos una consigna que no está bien, lo hagamos mal a propósito. No es que yo por gusto voy a llevar una consigna mala, no lo hacemos así. Sin duda que siempre hay buenas intenciones. El tema es que está bueno estos espacios justamente para, bueno, revisar, a partir de hoy, ustedes verán cuánto de esto toman, bueno, para revisar sus propias consignas, y ver, bueno, a ver qué elementos de estos autores que hoy presentó Darwin, por ejemplo, en el Día Reale, yo tengo en cuenta para elaborar mi consigna. Y de acuerdo a lo que dijo Riestra, a ver si en mis clases yo al menos contemplo la posibilidad de dedicarle un muy buen tiempo a enseñar, y sobre todo al principio del curso, a cómo interpretar mis consignas. ¿No? Es todo un tema. Esto puede servir como un proyecto anual, el elaborar, el trabajar con ellos, la comprensión de consignas y demás, que les va a ser útil a futuro. Sí, claro. Es más, podés proponértelo en la primera secuencia como uno de los propósitos, que ellos empiecen a desarrollar esa capacidad metodológica, como decía Riestra, de interpretar consignas. Porque eso sí que les sirve para la vida académica y la vida fuera del liceo. Me permite un comentario más en relación con lo que dijo este último estudiante, Darwin, y es que esto demostraría que todos somos profesores de lengua. Porque en cualquiera de las asignaturas, si yo tengo que, digamos, dilucidar en una clase que una infografía corresponde a un modelo textual, expositivo, que tiene por finalidad informar, nos llevaría a todos al origen de todo esto, y es que en todas las asignaturas
tenemos que explicar términos, tenemos que enseñar modelos textuales o los distintos géneros, por lo menos los que maneja con mayor asiduidad la disciplina en la que estamos insertos. Y eso es fantástico, que no quede solamente en el contenido de la asignatura, sino que todos, teniendo en cuenta esto que estás planteando, todos nos convertimos de alguna manera en profesores de lengua, que nos cuesta tanto asumir a los docentes que no somos de lengua, que no son de lengua, que en todas las asignaturas estamos trabajando con el lenguaje, y que hay que saber discriminar y discernir la diferencia entre una argumentación y una mera exposición, por citar un ejemplo nada más. Mirá, desde el ámbito de la física, Jan Lemke, él plantea que en todas las disciplinas está el patrón lingüístico y el patrón temático, en diálogo y en todas las asignaturas. Por lo tanto, en geografía, no solo trabajo y enseño el patrón temático, que es lo propio, sino que también tengo que trabajar el patrón lingüístico, eso que tú estás diciendo. Así que, sí, comparto plenamente. Mariana. No, justamente me apoyo en lo que dice Nélida. Muchas veces el fracaso de los estudiantes o el obstáculo o la no poder resolver situaciones de exámenes, de parciales, de trabajos externos, viene a raíz de esto, que no se enseña, no hay prácticas de enseñanza de escritura, o porque evidentemente, como tú planteas, para poder enseñar un modelo textual, tenemos que estudiar mucho, y no es que diga que el docente no esté cumpliendo, sino que es difícil y va muy unido a la estructura sintáctica de los textos de cada especialidad. Entonces, me acuerdo clarito de un trabajo en el Liceo 3, cuando estaba ahí, que evaluábamos todo el equipo de profesores de primer año, de un trabajo que se había pedido en geografía, un texto comparativo que tenía que hacer un estudiante. Y en clase nunca se había trabajado qué requerimientos tiene un texto comparativo. No se había trabajado la secuencia argumentativa, o sea, cómo va unido todo, la demanda de la composición discursiva de un género textual para poderlo resolver en las mejores condiciones, para poderlo escribir. Perfecto. Bueno, estamos en sintonía. Eso es lo bueno. Bueno, otra forma de orientar al estudiante, esto lo proponen Anijovic y González, es construir, en vez de esa guía, como un cuadro, una tabla, en donde está rol, audiencia, formato y tópico. Bueno, rol es lo que en realidad le llama, esto desde qué lugar, ¿no? De enunciación. La audiencia, el para quién. El formato, bueno, el qué. Y el tópico fusiona dos, ¿no? Por ejemplo, esperen que tengo las pantallitas acá. El sobre qué. Ahí está, justamente. Y con qué finalidad, me parece. Ahí está. Están los 5 aspectos, solo que diagramados de otra manera. Usted, de acuerdo con su gusto y con el grupo, puede usar alguna de estas dos o alguna otra opción que ustedes puedan crear, siempre y cuando se ayude al estudiante en la interpretación de consignas de escritura. Yo quería hacer no sé si sumar algo más de lo que hablamos recién, que dijo la directora, que dijo Nélida, es que nosotros como estudiantes de literatura, lengua, y tenemos conocimientos de lingüística, de teoría gramatical, todo eso, convivimos con la probabilidad, vamos a decir, la probabilidad de las ambigüedades, y en otras asignaturas no, ¿verdad? Que por eso es que yo he visto algunos trabajos, propuestas, consignas, y he encontrado eso de cómo no hacen esa aclaración que luego lleva a que el estudiante, por ejemplo, conteste de forma errónea o desarrolle algo de forma errónea. ¿Sí? Nosotros, en ese caso, como convivimos con el tema de las ambigüedades, lo tenemos siempre más en cuenta. Perfecto. Bueno, ya para ir terminando, y retomando un poco lo que hemos hablado, esto lo proponen Eisenberg y Lerner. Dice, la propuesta de escribir
solo se realiza en un momento avanzado del desarrollo de la secuencia, una vez que los alumnos han leído acerca del tema y lo conocen lo suficiente como para comenzar a anticipar algunos subtemas y para comenzar a escribir. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en el caso de geografía, cuando se arman secuencias didácticas, lo que se puede hacer al inicio es presentar la consigna de escritura como guía u orientadora, ¿ah?, para que los alumnos después en el recorrido de la secuencia aprendan lo que tienen que aprender para poder elaborar ese producto que se empieza a elaborar sobre el cierre de la secuencia, ¿no? Entonces yo cuando pienso la secuencia sobre los conflictos entre estos países que les presenté hoy por el Corredor de Atacama, y decido que sea una infografía y todo eso, bueno, ¿qué tengo que enseñar para que ellos puedan elaborar eso? Bueno, primero, en algún momento de la secuencia tengo que enseñar qué es una infografía, qué son los infogramas, cuáles son sus rasgos lingüísticos, cuál es su uso social. También tengo que enseñar sobre el conflicto entre estos dos países por ese corredor. También tengo que enseñar, entonces, la consigna no solo es un problema retórico a resolver, sino que puede ser la guía que orienta el transcurso de la secuencia. Por eso, ustedes también lo hablarán, en geografía estamos hablando últimamente en elaborar secuencias didácticas con eje en la escritura y con énfasis en la lectura. Y que sea la consigna de escritura, con todos los componentes claros, los que orienten qué es lo que tengo que trabajar para que el estudiante pueda construir lo que llama Díaz Barriga, el producto tangible y comunicable que da cuenta de lo que se aprendió a lo largo de la secuencia, ¿no? Si en un momento que trabajar la argumentación y pido, bueno, tengo que enseñar, es lo que decías tú, ¿no? Gustavo, no puedo pedir que hagan un texto con una secuencia argumentativa si yo en algún momento no enseño, o al menos retomo, que es argumentar en ciencias, ¿no? Bueno, y para cerrar, ejemplos concretos. Esto es una foto tomada, como dice ahí, el 10 del 10 del 2019, no pude actualizar porque con esto de la pandemia se ha hecho muy difícil hacer visitas en el interior presenciales, ¿no? Una visita didáctica, en un segundo año en el Liceo 1 de Jung. ¿Con qué me encontré ese día? Bueno, en un momento de la clase se presenta una consigna, que ahora se las muestro, con una ampliación, y una ficha, que se llama ficha de la consigna. Lo puse acá, consigna. Por supuesto que tiene aspectos para mejorar, es más, en la devolución teníamos una invitada que hizo ajustes en la consigna, pero ¿qué fue lo interesante? Primero que la intención de que la consigna contenga los aspectos que plantea Reale. Pero además crearon con los alumnos, ¿no? Creó la estudiante con los alumnos, lo que llamó ficha de la consigna. Y en la ficha usó dos términos, lo que plantea Anijovic y lo que plantea Reale. Formato y qué se va a escribir, ¿no? Tema, propósito, destinatario y rol, y entre paréntesis la pregunta guía. Y ahí me di cuenta que en ese momento los estudiantes pasaban y sabían lo que tenían que hacer, ¿no? Así que no fue una práctica que se hizo ese día para el tribunal. Es un ejercicio que se desarrolló todo el año. Ahora, ¿todos los días? No, porque no se hizo abuso de la consigna de escritura. Se ponía una buena consigna de escritura por secuencia. Entonces, es en un momento, cada 3 semanas, este ejercicio, ¿no? Estaba tan incorporado que este grupo, cuando estaba en otra clase y otro profesor o profesora presentaba una consigna, los estudiantes, claro, con eso decían, pero mire, profesora, que ahí no está en la consigna el género. Mire que ahí está faltando, o no usan esas palabras, el qué. ¿Para qué vamos a escribir? ¿No? Bueno, eso generó descontentos y celebraciones, ¿no? Profesores que se acercaron y decían, a ver, explícame porque el grupo me dijo esto, qué bueno que estás trabajando. Bueno, y otras personas tomaron como, bueno, un ataque, que los alumnos estaban criticando la forma de cosas que suceden, pero bueno, quedémonos con esto. Los alumnos empezaron a desarrollar esa capacidad metodológica de empezar a entender lo que es una consigna y cuáles son sus componentes, y a identificar cuando algo falta, cuando algo está y no está claro, o cuando todos los elementos están y las consignas son claras. Yo creo que ustedes se lo imaginan porque lo viven como estudiantes. Qué placer es encontrarse con una consigna que está clara, en donde sé todo lo que tengo que hacer y puedo empezar a trabajar con comodidad. Esto parece una obviedad
una verdad de perogrullo, pero no lo es. ¿Ah? Bueno, otro ejemplo distinto, ese mismo día que estuve viajando Guichón, ¿no? Jung fue de tarde, Guichón de mañana, iba a trabajar la dinámica de la población global, pero si se fijan, está la consigna en el pizarrón, debajo dice, analizamos la consigna, ya no es una tabla, no está lo de formato, están las preguntas, y el ejercicio consiste en subrayar en la propia consigna dónde está cada elemento. ¿Ah? Como una de las cosas que se pide en la consigna es escribir una revista académica, lo que hicieron ese día fue justamente leer un texto sobre qué función tiene una revista académica. Podría haber llevado revistas académicas y con los estudiantes identificar los rasgos comunes. Pero bueno, fue su decisión. Y como macro decisión estuvo bien. Al menos pidió algo y lo enseñó. ¿No? Y otro ejemplo que me gusta compartir porque es muy simpático en el buen sentido, es en un cuarto año de escuela. A veces decimos, bueno, esto tal vez sea para los más grandes. No. En la escuela lo mismo, tenemos un pizarrón con niños, deben tener 10 años, creo. Bueno, ¿qué se va a escribir? ¿Sobre qué? ¿Para quién? Lo tienen anotado en el cuaderno está la guía para identificar, esos niños, si transcurren la escolaridad con maestros y profesores que todo el tiempo están girando en torno a esto, ¿no? A desarrollar esa capacidad metodológica de interpretar consignas. Bueno, se invitaron a participar, porque tienen que construir un mini atlas geográfico para niños. Miren todo eso. Entonces llevé lo que era un atlas. Hoy nos visita Darwin y contaron ahí, para que la casa vieran qué fue lo que hicieron. Después se fueron a la biblioteca de la escuela, hicieron un saqueo de todos los atlas que encontraron. La clase consistió en, justamente no fueron a ver una definición de atlas. Esta decisión fue, cada grupo observa varios atlas y con una consigna clara identifican qué tienen en común. Entonces, observamos varios atlas y descubrimos que tal. Bueno, no saben, yo no tengo las fotos, no las puse de los productos. Pero bueno, los mini atlas geográficos que hicieron estos niños estaban exquisitos. ¿Pero por qué? Porque hubo todo un trabajo desde esa consigna de escritura que guió toda la secuencia, en ese caso de geografía, en una escuela. Así que bueno, la idea, miren, estamos en tiempo. Era 1 hora y pico, justito. Y bueno, la bibliografía que yo nombré. Disculpen si fui muy rápido, si estuve tosiendo todo el tiempo, tomando agua porque ando con la garganta muy mal, pero bueno, la idea era compartir rápidamente algo que lleva mucho más tiempo, pero bueno, esta es la intención de esta presentación. ¿No? Vamos a compartir. Bueno, si quieren preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Cuántos desafíos nos planteás, Darwin? Bueno, igual yo también me arriesgo a esto, de que me gusta hacerlo. Yo lo que hablé al principio, esto está pensado desde la geografía y con autores que escriben de la didáctica de la geografía o de las ciencias sociales. Seguramente los expertos en esto, que no somos de geografía, de lengua, porque me meto en el patrón lingüístico, tal vez ustedes encuentren ajustes para hacer, y está buenísimo también. Pero bueno, la idea era mostrar igual desde la inspección de geografía qué es lo que se pretende, y bueno, y esto es lo que estamos haciendo, que por supuesto cada año se ajusta y se mejoran cosas. Bueno, y lo que traje el día de hoy. En este presente, esta presentación es esto. Capaz en otro presente tiene ajustes y cosas que haya que modificar. ¿Puedo comentar una cosita que levanté la mano? Por supuesto, y Claudia también levantó la mano. Y bueno, en realidad, muy breve, no quise intervenir en el momento que se estaba comentando con respecto a que las consignas, creo que era de literatura, que planteaba Gustavo, no lo conozco, pero ¿sos de literatura, Gustavo? Sí, es de literatura. Que me gustó eso de que explícitamente tienen claro que conviven con las ambigüedades, ¿no? O sea, me gustó mucho que lo dijeran en forma tan explícita. Te puedo asegurar que desde la física, que es mi asignatura, también convivimos con las ambigüedades. Tenemos
no tenemos los mismos problemas en la lengua, tenemos otros parecidos, pero muchos más. Te puedo asegurar que se convive muchísimo con las ambigüedades, y te puedo asegurar que en la observación de consignas y en la escritura de las cosas que parecen más... Capaz que en las letras se tiene la ilusión de que las ciencias son de una manera, y en las ciencias tenemos la ilusión de que las letras son de otra, radicalmente diferente. Y bueno, los verbos más usados, los verbos instructivos más usados en las consignas más comunes de física, te puedo asegurar que todos merecen una explicación, merecen un ponerse de acuerdo, que no quiere decir que se llegue a lo mismo. Por ejemplo, hay una palabra que se usa muchísimo en física, y que yo se las desaconsejo continuamente a los estudiantes, salvo que expliquemos qué quiere decir, que es la palabra analizar. No dice nada. Por ejemplo, analizar no significa absolutamente nada. Tenemos un poco más de suerte con palabras como describir y explicar, que las insisto bastante, aclarando bien qué queremos decir con describir, qué queremos decir con explicar. Con esas tenemos un poco más de suerte, ¿tá? Pero hay otras que están totalmente desaconsejadas, ¿no? Y que generan errores de interpretación, que desde la tipología superclásica de Astolfi para adelante, que seguimos teniendo la misma generación de errores, y una de las causas principales de los errores, en el mal sentido de los errores, no en el error como motor de aprendizaje, sino en esos errores que se pueden evitar, es en la redacción de las consignas. O sea, tal vez, o sea, pensándolo fríamente, en la práctica con física, capaz que nos cuesta. Yo creo que los 5 elementos no los tenemos en cuenta, pero por lo menos tratar de tener 3. Claro. Por lo menos hay 3 que creo que están en común acuerdo siempre, ¿no? O sea, que creo que para todas las asignaturas por lo menos 3 tenemos que mantenernos todos. Pero te puedo asegurar que convivimos con las ambigüedades en forma más implícita, lo cual creo que genera aún un problema mayor, ¿tá? Porque damos, sí, o sea, están las ambigüedades y capaz que no somos tan conscientes de ellas. En el caso, sí. En el caso de nosotros, yo lo decía principalmente porque muchas de las actividades que tenemos nosotros, principalmente en lingüística, creo que era, sí, lingüística, era bueno, reformular o desambiguar un enunciado, vamos a decir. Entonces lo aprendimos, o sea, porque hay que aprenderlo, pero luego como que obviamente vos se queda incorporado, entonces vos te cuidás muchísimo luego. Bueno, así que era eso nomás. O sea, pero creo que es muy interesante y movilizador para todos, ¿no? Claudia. Bueno, en primer lugar agradecerle a Darwin porque es un disfrute total, es impresionante. Yo le saqué el grueso del jugo, se lo saqué cuando vino a hacer esto con nosotros, y es como esos programas que te dicen, creo que ninguno de nosotros resiste un archivo, o sea, si tuviera que poner mis consignas ahí arriba, creo que se me cae un poco la cara de vergüenza, porque visibiliza en su presentación cuestiones que para muchos de nosotros son como invisibles o que no le prestamos la atención. Yo siempre le digo a mis estudiantes que es importante asociarse con docentes de todos los profesorados, pero con los de lengua particularmente, para tratar de aprender de estas cuestiones y trabajarlo mejor. Yo traté de, mientras ibas haciendo este recorrido, que como más o menos tenía claro este guión general, fui sacando algunas cuestiones específicas para trabajar con mis estudiantes, y me quedo como con la esperanza de poder hacer en otro momento del año un taller donde podamos trabajar, que vos dijiste que lo hacés con profesores, donde los practicantes de cuarto puedan venir con consignas reales que aplicaron en ese trimestre, y que hagamos un trabajo conjunto de reflexión sobre esas cuestiones, ¿sí? Y me imagino como muy importante lo que podemos trabajar dentro de nuestros ámbitos específicos, el cómo enseñar a hacerlo.
pero me parece que también está esa cuestión de tipo general, o ese taller de tipo general, que nos puede aportar muchísimo en esa mirada cruzada de distintas disciplinas, para poner bajo la lupa las consignas que nosotros hicimos. En este caso, que los practicantes en el primer semestre aplicaron, pero no de cero, porque creo que cuando no tenés esta orientación general de qué tener en cuenta, es como venir como muy desprovisto de herramientas. Aún habiendo tenido esta cuestión general, ¿qué análisis podemos hacer? ¿Qué mejoras? Ese espacio de sugerencias cruzadas me parece que nos permitiría aprender a todos. Entonces, soy una viva bárbara, empiezo agradeciéndote y termino invitándote para que generemos un nuevo espacio donde podamos compartir ese hacer entre todos, que creo que nos va a favorecer muchísimo a todos. Bueno, claro, buenísimo, porque en este taller que hacemos con profesores, la segunda parte que no pudimos hacer hoy, pero por el tema de la virtualidad, en la presencialidad, es la reformulación justamente de consignas reales que ellos llevan a la luz de estos aportes. Así que eso se puede hacer y sale bárbaro. Y otra experiencia, que quiero contarles rapidito, que tiene que ver con que, no sé si lo dijo Pablo o tú, la importancia de coordinar o al menos dialogar con otros profesores. Y saben que el año pasado, no el anterior, participé en un proyecto con Eleonora Pelufo, que es de idioma español, justamente idioma español y geografía, elaborando secuencias didácticas comunes con eje en el lenguaje. Y ahí también para mostrar en un momento cómo se elaboran secuencias didácticas y consignas comunes, ¿tá? En donde el eje o el tema era geográfico, pero todo el tema de la consigna, la gestión de los textos, estaba apoyado por los estudiantes de idioma español de cuarto. Fue una experiencia increíble, para justamente demostrar esos productos, ¿no? Que los tengo y son maravillosos. Y con Eleonora en algún momento vamos a publicar algo de eso, porque está, ¿no? Y lo último es que, así como Pablo lucha con el término analizar, en geografía, no sé por qué razón, yo lucho con el término investigar. Entra en internet, que además no es en internet, entra en la web, ¿no? Entra en la web e investiga, y ahí tenemos que hablar sobre, bueno, pero a preguntarle al estudiante siempre, a ver, decime qué es lo que vos querés que el estudiante haga. Vamos a empezar por ahí, decime con tus palabras. Bueno, yo quiero que busque eso. Ahí lo dijiste, que busque. ¿Por qué investigo? ¿Vos sabés lo que es investigar? El peso que estás poniendo, estás pidiendo una pregunta de investigación, un marco teórico, objetivo, y dices, no, yo quiero que busque, bueno, eso, busque. A veces esos ejercicios son tan buenos de decir algo con tus palabras y sale la palabra, pero cuando textualiza lo que quiere, empiezan a aparecer verbos que no es lo que realmente en la idea original aparece. Y yo lucho, Pablo, es impresionante, no sé por qué, con la palabra, el verbo investigar. Es impresionante. Todos los años, cambio de grupos, de contextos, de lugares, e investiga es recurrente, y hay que desarmar, porque, bueno, salvo que tú quieras justamente armar una investigación. Bueno, ahí sí, pero generalmente me decepciono cuando pregunto y no es eso, es meramente buscar información. Pero bueno, es interesante eso, con estos ejemplos que son menores, pero terminan siendo un obstáculo, ¿no? Un gran obstáculo. Me comprometo a invitar a Darwin y a Eleonora Pelufo, compañera de generación, los 4 años del IPA conmigo, para traerlos a un taller al centro. Sería buenísimo para presentar esto de la secuencia y ya cruzamos con eje en lectura, escritura. Perfecto. Con el hacer. Exacto, porque tenemos eso, fuentes, ¿no? Registros, secuencias armadas. Ya me lo anoto. Muy bien, muy bien. Bueno, por acá no sé si alguien quiere decir algo más. Yo. Mil gracias. Gracias. Agradecer siempre, Darwin. Muy bueno, muy disfrutable. Muy amable. Me hubiera gustado estar en otras condiciones de saludo y sentirme más como cómodo dentro de la garganta, y estoy como, me está costando. Tranquilo, fue espectacular, no hubo ningún inconveniente. Perfecto. Bueno, después veré la grabación y me agarraré la cabeza. Diré, ay, lo que pasó ahí. Llegamos a hacer. No, dice no. Bueno, yo les agradezco, como siempre, el buen clima, la disposición, la calidez, de siempre, ¿no? Así que bueno, por eso seguimos en contacto y intercambiando.
Así que bueno, les agradezco nuevamente y buen descanso y a pensar estas cosas, ¿no? Yo sé que a veces pasa, no sé si todos, pero muchos llegan después de este tipo de charlas, bueno, casi me da mis consignas. Gracias, Darwin, por tu generosidad y por estar nuevamente con nosotros. Bueno, muchas gracias y nos seguimos viendo. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Bien, bien, bien.